Hola amics, ja estem una altra vegada en marxa. Este bitxós coronavirus ens ha tingut a tots paralitzats en les entrevistes que fem en este programa del Crit Valencià de Defendem València. Però bueno, ja va siguent hora de manejar-se perquè estem ja acabant en este virus i ens va permetre donar-nos més llibertat i poder tratar de fer coses per a la nostra terra, per a València. Avui vaig a manprendre l'entrevista en dos persones que dins del món del valencianisme estan més que nombrades, perquè qui no coneix del món del valencianisme a Noelia Piquer, aquí, la nostra amiga, i esta senyorita que tinc així, esta senyoreta és Blanca Apinar. És la presidenta d'una associació que està treballant a la sombra tot el que pot, intentant que no se catalanitzi els xiquets i tratant d'ajudar els pares que vulguin i que traten per lo menos de que no es fiquen el català en el cap com estan ficant-los, per lo menos fer-se les angorroses. És una llavor que mos la van explicar elles, molt ingrata, però són dues persones que tenen molta força i que és interessant que mos ho expliquen i que ho conegueu tots vosaltres. Bueno, jo així vaig a fer-vos les preguntes, no sé qui haurà de contestar, quasi després se les expliqueu vosaltres. Esta la faig tu, La primera és, què és AFEDIP y cómo nació la idea de AFEDIP? Vale, esa la contestaré yo. AFEDIP significa Asociación de Familias y Educadores en Defensa de la Identidad Valenciana. Y nace y surge a raíz de un grupo de padres que estamos demasiado cansados de ver lo que estaban estudiando nuestros hijos en el colegio, lo que aparecía en los libros de texto, lo que les enseñaban los propios profesores, las actividades que tenían extraescolares en el colegio y todo lo que había alrededor de lo que era la asignatura de valenciano. A raíz de ver muchas cosas que no nos gustaban y de quejarnos mucho, pues llegó un momento en que decidimos montar. En lugar de quejarnos, pues pasar a la acción. Muy bien. Y empezar a tratar de frenar. Sabemos que esto lleva tantísimos años que es dificilísimo, pero bueno, revertir la situación, pero bueno, nosotros queremos empezar y intentar por lo menos ir frenando un poco eso. De manera que les hagamos llegar a los padres, por un lado, lo que está sucediendo, porque hay muchos padres que no saben lo que está pasando, porque no ven los libros de texto de sus hijos, ni siquiera los miran, sobre todo en la asignatura de valenciano, que tanta manía se le ha cogido porque está tan obligada, tan metida adrede, y encima, obviamente, pues es que muchos padres que no saben realmente lo que dan, ya no porque sabemos que es catalán, muchos, pero es que hay quien ni lo sabe, pero por la obligación ya tampoco ni quiere saber mucho, ¿no? Y es eso, y luego aparte el ritmo frenético de los padres de día a día que apenas ven lo que tienen sus hijos, ¿no? En los libros. Entonces, cuando hemos empezado a denunciar lo que aparecía en los libros de texto y las actividades que se hacían en los colegios, es cuando muchos padres empiezan a despertar y a decir, pues yo no sabía que esto lo estaban dando mis hijos, ¿no? Otros sí, había otros muchos que sí, por suerte. Y de hecho lo hemos visto porque nos han llegado muchos correos, muchos contactos. Y nace a raíz de eso, de querer un poco visibilizar lo que está pasando de cara a los padres que todavía no lo conocen, y por otro lado ayudar a los padres que no están de acuerdo con lo que están sus hijos estudiando, a intentar defenderse un poco, frenar un poco, saber qué tienen que hacer, qué pueden hacer, hasta qué punto pueden hacer algo y bueno, a partir de ahí ayudar lo que podamos. Muy bien, està molt bé, perquè si damunt de que no n'hi ha moltes ferramentes, les poquetes que n'hi ha no les toquem, això ja és una maravilla, o sea que fenomenal. Y un inciso, y no solo en la asignatura de valenciano. O sea, es que cada vez más va increciendo, entonces las asignaturas no lingüísticas, que estos decretazos
que salen como setas. Sí, sí, todo en valenciano, como en Cataluña quieren ponerlo todo catalán. Claro, Claro, entonces, igual. ya no, es lo que decimos muchas Tienen veces. que ser un parapeto con No es siga. solo la lengua, es también, pues eso, la tergiversación de la historia, Sí, sí, sí. la usurpación de nuestra idiosincrasia, porque muchas veces lo que decimos es que nosotros no somos comparables a Hablamos Español, estamos continuamente diciéndoles que, por favor, este inciso, o sea, no digáis que aquí se impone el valenciano, porque hacéis que la gente odie lo valenciano en general. Aquí no se impone es lo verdad. valenciano, Sí, es aquí verdad. se está imponiendo, porque el marco contextual de lo que pasa aquí en esta comunidad, el Reino de Valencia, no es comparable con lo que pasa en Galicia, con lo que pasa en la comunidad catalana, lo que pasa en otras autonomías, porque aquí no se impone otra lengua cooficial, no, aquí se impone una lengua ajena a la nuestra. Sí, sí. Y también... Si fuera el y valenciano que acarrea- podríem llevar el Claro, peu de l'acelerador sería i diferente, sería menys diferente. assignatures, però damunt té més conya, damunt el catalanisme i en cada munt ara volen absorbir tot, volen hasta tirar per terra el castellà, que és la nostra llengua també, o sigui que no n'hi ha per què. El castellà i el valencià deuen conviure, perquè nosaltres som valencians i castellans i damunt està la València que parla valencià i la València castellana, que això no té dos dies. Porque el valenciano es valenciano porque es español. Claro, sí, señor. Y ya está. Sí, sí. Intrínsecamente unido. Si Isabel la Católica y Fernando no s'hagueren casat i hagueren unit els dos territoris, pues ara estaria encara en la corona d'Aragó. Però això va succeir en aquests moments i no n'hi ha altra volta de fulla. Això està ahí i és aixina. I ahí estan els ministeris d'història, les biblioteques i tots els llibres importants que mos diuen lo que som. I a nosaltres mos estan portant en lo que som el valencianisme i mos estan imposant el catalanisme. Sí, pero no solo en la asignatura de valenciano, en las no lingüísticas que cada vez van a más. Sí. Entonces, sobre todo la historia, o sea, es que la gente no se da cuenta de que aquí, al cambiar la historia del Reino de Valencia, que es lo que nos están obligando a estudiar aquí, que es una, aparte de su utopía, es completamente mentira, por ende están cambiando también la historia de España y ningún gobierno central ha metido mano ahí, o sea, parece ser que no les importa lo que sucede aquí, que también les afecta a ellos a nivel nacional, ¿no? Entonces ahí es donde también nosotros estamos haciendo la labor de eximir un poco a los niños y bueno, y también azuzar un poco a los padres para que estén pendientes de qué se está dando de historia y de literatura. Claro, es que ¿Qué tergiversación hay en esos claro, libros? es que en los libros no solamente la lengua, porque obviamente está catalanizada totalmente, o sea, la gramática... Ya no es normativizada. No, ya con los últimos pactos con el Exacto. Instituto de Están Historia dirigidos por el Instituto de Estudios Exacto, Catalans. ya Al punto han llegado que hasta la propia OBL catalanista decirle, tú no hagas nada, tú simplemente cumple lo que nosotros te decimos. Esto, hombre, el propio miembro de la OBL, Abelar Zaragoza, bueno, hizo una manifestación hasta inclusive del fracaso que están teniendo con sus comportamientos y sus formas, como queriendo decir que no estamos haciendo nada, todo lo contrario, y lo que están haciendo es enfrentándonos. Hombre. Y estamos súper enfrentados, y esto va a ser una guerra a muerte en ese aspecto. Sí, campal, y estamos campal, dispuestos, campal. sí, una guerra cultural. Y la cultura y la historia no se puede comprar ni por la derecha, ni por la izquierda, ni por los de San Abastropol. La historia es la historia y se debe respetar, tanto para bien como para mal. Y ya está. Aquí han tenido ambos brazos de la ley culpa, ¿eh? Claro, O sea, pues empezó la izquierda, la Real Academia pero allanó Española, claro que sí. allanó el camino a la derecha, aquí. Ahí se compran y se venden, es que eso también habrá que denunciarlo. Todos los miembros que estén en estas instituciones y se vendan, hay que suspenderlos de empleo y sueldo. En la universidad, si hay que cargarse porque no son honestos y han faltado con honestidad a su trabajo, habrá que cargárselo. Claro, han faltado a la verdad, efectivamente. Hay que cargárselo. Y encima multarlos, porque su obligación es rebelarse ante la injusticia y ante la mentira. Pero desafortunadamente,
está sucediendo lo contrario. Claro, lo está fomentando el gobierno. Lo está O sea, fomentando que si el gobierno no valenciano. Si no pasas por el aro de la mentira, Sí. te señalan y te tiran a ti. Bueno, vamos a continuar la entrevista porque nos engancharemos de todo. Vale. A ver, esta preguntita, a ver qué te parece. ¿Desde cuándo está funcionando ACEDIR? ¿Oficial o extraoficial? ACEDIR es una asociación muy reciente. Es por dar una información. Sí, es una asociación muy reciente. Claro, comenzamos hace más o menos 2 años a montarla. Se estuvo casi 1 año esperando la respuesta del registro para poder dar el alta del registro, y hasta que no estuviese eso no se podía empezar a funcionar. Esto fue en octubre del año pasado y por circunstancias personales mías no pudimos arrancar hasta más o menos enero. Entonces llevamos unos meses solamente, pero ya con muchas ganas, ya un grupito de trabajo muy interesante. Muy bien. Con padres con muchas ganas. Y bueno, vamos por muy buen camino y con mucha ilusión y muchos padres ya interesados, respondiendo muy bien. Eso es muy importante, sí. Que se despierten. Sí. Como el libro de Yo que llevo toda la vida en el valencianismo, ahora veo un poquito la luz. Claro, de Ignasi Puig. Al cambiar el Desperta, documento. Valencià, desperta. Sí, Muy desperta. bien. Anem a veure. Desperta, ferro. Tinc entès, i això és antic, I que tinc entès que esteu treballant junts en companyia de la Real Academia de Cultura Valenciana. Com dueu això? Nos avala. Os avala la Real... Ah, muy bien. Home, es bo que estos organismes que nos representen verdaderamente colaboren. Rendimos pleitesía de la Real Academia Valenciana, el enorme debut. sí. Claro, Y ellos siempre nos han blindado, además de reunirnos si queremos ahí, o sea, cualquier cosa, siempre. El nostre santuari així en València, dels valencians, vulguen o no vulguen, és la Real Academia de Cultura Valenciana i la RACENA. Són les dues institucions que representen el valencianisme. Y nosotros han de recolzar en ellas. No tenemos a nadie más. Bueno, a veure, jo aquí tinc una pregunta que també és bo que l'expliqueu perquè és bo, no, és importantíssim que l'expliqueu. Què poden fer els pares que no volen que els seus fills els ensenyen en català o que els ensenyen el mínim per a poder traure cap avant altres assignatures que no siguin totes aixina, en fi? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Dónde tienen que ganar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues hay 2 cuestiones. Una, lo que comentaba Noelia antes, que era cómo, por desgracia, están enseñando catalán y están enseñando, tergiversando la historia y eso, pues sobre todo el catalán para las otras asignaturas, ¿no? Pues una cuestión importante es, si no quieres que tus hijos aprendan catalán, pues las asignaturas no lingüísticas puedes pedir la exención. Entre comillas. Sí. ¿Qué hace? El profesor da la asignatura en catalán, porque es que nosotros decimos catalán directamente, ellos llaman valenciano pero no es valenciano, entonces decimos catalán porque... Si está dirigido por los catalanistas, claro, es catalán. Nosotros vamos a decir catalán, luego nos digan... Lo que pasa es que son ellos los mentirosos. Exacto. Dicen valenciano, no digas valenciano. Exacto, ni siquiera. Ellos se han apoderado de todo, ¿no? En los libros pone lengua. Sí. Claro. No dicen lengua valenciana, no. Es igual que la Academia Valenciana de la Llengua, de quién hay lengua. Claro. Tot això és un joc de paraules. És que el que no pot ser és enganyar, un joc de paraules. Això és quan, per exemple, anem als abogats a que m'ho solucionin el problema i al final te fa l'abogat. Para, tu has fet això, no? Però això pot ser per això, per allò, per l'altre. I m'empena treure la lletra xicoteta de totes les coses, doncs estos fan igual. Juguen en una veritat i la volen, no, estan molts anys pegant-li voltes al cap de ti per trencar-la. Y home, hasta el punt de xupar-se un siglo de oro, mira tú, ¿no? O sea que, y bueno, y paraules de hombres importantes. Son maquiavelos. Sí. Son maquiavelos. Son muy, y toda la documentación que elaboran, sobre todo en la OPL, está profundamente estudiada para que tú no te puedas... Pero bueno, se puede denunciar. De hecho, hay varias denuncias pensadas, porque es que la OPL, tú sabes que la academia esta es la única en el mundo, yo creo, cuyos académicos y esbirros
cobran. Sí, No hay sí. ninguna academia que cobre. Sí, Y además todos, cobran mucho. todos hacen el egipcio, ponen así y Exactamente. por aquí. Sí, Por sí, los sí. dos lados están Con recogiendo. lo cual, Sí, porque las otras solo tienen dietas, creo que es, ¿no? Y estas sí que Las han cobran. dejado sin subvenciones. No, no, digo que otras academias solo cobran dietas, no solo les Ni pagan eso yo dietas creo. y a estos O sea, no, a los de la UV les pagan el Y sueldo. subvencionando todas las acciones catalufas, todas las asociaciones catalufas, Sí. mientras que las otras las estamos pagando todos con de lo nuestro cual bolsillo. extralimita sus funciones de inicio. Sí. O sea, la UBL está haciendo cosas que no le competen, pero a muchos niveles. Con lo cual, ahí se puede meter mucha mano. Y llamo a los políticos a estudiar el tema. Muy bien, muy bien. Sí, sí, los políticos. Los A políticos, estudiar el tema. los políticos A valencianistas. ver si se Pues atreven. bueno, a ver si una se cosa que atreven. pueden hacer es esa, si no quieres que tu hijo se contamine tanto del catalán, bueno, pues puede ser pedir la exención en las asignaturas no lingüísticas. Porque Marzá para dice entonces el profesor que el da- profesor tiene da la en obligación catalán. de dar la asignatura en catalán en estas asignaturas no lingüísticas, pero no dice que el alumno tenga que estudiar, o sea, que tenga los libros, los deberes y los exámenes, los pueda tener en castellano o en su lengua materna, valenciano. Claro. Con lo cual, ahí está la laguna. Es que es muy... No es exención en sí, porque tú no te puedes eximir porque tu hijo ha nacido aquí, de la asignatura de valenciano, pero de todo lo demás, si no quieres que tu hijo se contamine, pues cuanto menos de y Menos se estudie, porque contamine. además es que ralentiza mucho la Claro, máquina, porque ¿no? luego los Que niños estudiar sí. conceptos en catalán a estudiarlos Sí, en y castellano. los, Que y los estamos valencianos creando parlantes ineptos. ven un vocabulario y una gramática que no es la No que le va a conocen. servir el día de mañana. Entonces llevan un lío mental que... Pero bueno, eso es una cosa. Y otra cosa que hacemos es poder asesorar a los padres sobre cómo poner quejas en el colegio, cómo comenzar una queja de algo que con lo que tú no estás de acuerdo, Muy bien, ¿sabes? muy bien. Realmente que está faltando a la verdad en la historia, o que está adoctrinando a tus hijos, Muy bien. o lo que sea, tanto en los libros de texto como materiales del profesor o cualquier actividad que se haga en el colegio. Tú puedes hacer algo como padre, puedes denunciarlo y puedes pasarlo por administración por registro en el colegio, ¿no? Muchos Con padres registro no de tienen entrada y se queda esa queja ahí. Eso es un primer paso, Muy bien. hacer ya eso. Que En nombre de ACEDIF, muchas Podemos veces hacer porque eso- los eso padres es- no se atreven ahí a iba hacerlo a yo. nivel personal. Ellos Podemos lo que hacerlo tienen que nosotros. hacer es ponerse en contacto con vosotras, ¿no? Claro, Hay muchos Por- padres que... porque otra vez tienen miedo a que luego Sí. tengas represalias con sus hijos. Estás en todo tu derecho. Mira, me acabas de hacer o de contestar lo que yo te iba a preguntar ahora. Sí, hay Me muchos acabas padres de- que tienen miedo. Pero antes de llegar ahí, vamos a ver. Imaginemos que yo tengo un hijo que está estudiando eso y yo quiero denunciar y yo no sé qué hacer. Me dirijo a pedir. A pedir, Te asesora de ¿cómo todo. llevo a vosotros? ¿Por mediación de internet? ¿Por mediación telefónica? Nosotros tenemos una página web y a través de ahí se pueden poner en contacto. elaborando tiene página poco a web. poco, Tenéis llegar también después. teléfono, porque no apellidos.com. todos los padres se manejan en el ordenador, no todos, ¿no? Eso, además están los pactos Pues en la ahí, página pero- web no tenemos puesto el teléfono, pero en breve lo Sería- un correo sí. electrónico. Sí, Y y luego lo también hacemos a mí me llaman un montón. Sí. Porque como yo antes de hacer Claro, es estoy que en tú la eres lucha. muy conocida. No, la lucha de las aulas yo lo llevo de toda la vida. Claro. Toda la Sí, vida. y Muy luego estamos también en Twitter Mm. y ahí también Poco a estamos poco, poco a denunciando, poco. pero ya he dicho, Bien. acabamos de empezar. Bien. Ya acabamos. También pueden Ni conectar, a mí digo me- yo, con la Real Academia de Cultura Valenciana y También. desde aquí Ya, podrían lo de decirles, Iván. pónganse ustedes en También, contacto sí, con sí, esto sí, y sí. tal y cual, ¿no? También. Es por dejar claro cara al espectador lo que tiene que ser, lo que puede hacer, vamos, para... Y realmente el primer paso es ese, es empezar a quejarse de lo que no quiere que hagan. A mostrar el desacuerdo. Claro, Clar que porque decíamos. si no empezamos por ahí, Mal vamos. mal, Luego mal a raíz vamos. de ahí ya Si pues... no, ve el conformisme y al final nos pugen al cordero. Claro, porque luego no. dicen... Ya que dividir tú, al Agarra. cordero res, Sí, ¿eh? ¿vale? Aguanta. Si el colegio no tiene queja, si tú te quieres denunciar algo en el colegio y decir que lo cambien, que lo quiten, que no hagan esto, si ellos no han recibido ninguna queja, te van a decir, eres tú solo el que me estás diciendo eso, nadie se ha quejado.
yo no lo hago, entonces no te voy a hacer caso, porque como nadie se ha quejado, no te voy a hacer caso, y eso pasa. Claro, Sí, claro. Ahora, No. si tú tienes una avalancha de quejas continuamente, Exacto. es más Al probable final, que el claro, colegio... habrá que tomar cartas en el asunto. Sí. Muy bien. Siempre aconsejamos que siempre que hablemos con el colegio, en primera instancia tenemos que hacerlo de manera, pues siempre educada, porque Claro. es que si Sí. perdemos las formas, Sí, nos- sí. actuamos igual que los pancas estos, ¿no? Sí. Entonces, antes de denunciar al colegio tienes que dialogar con ellos Claro. y tienes que decir, a ver, ¿aquí qué pasa? ¿Podemos llegar a un consenso? ¿Podemos omitir este contexto de este libro de texto? Porque claro, hay veces que muchos colegios están abocados, porque no hay editoriales valencianistas de libros de historia o de literatura y de tal. A nivel lectura sí, Euronella, no sé qué, yo Pero no nos permiten en el colegio. pero No hay de lectura, tantas, no hay tantas. no, pero de lectura, de ociosidad, Sí, quiero pero no hay decir, tantas, pero sí. no de Sí, libros de asignatura, enseñanza, libros de exacto. enseñanza. Entonces muchas veces se ven abocadas a eso. Entonces lo que hacen muchos profesores cuando les presionamos y les decimos, oye, a ver qué pasa aquí, pues lo que hacen es omitir en el aula, o sea, cuando imparten la asignatura, omitir ese contexto, o sea, ese texto en concreto, Ya. ¿sabes? Claro, eso sí Sí. que pueden No, ellos hacerlo. claro. Y Entonces, con lo cual Lo que siempre sea hay que hay que hacer. estar se puede hablar, ojo, habrá profesores que te hagan caso, habrá otros que no, y cuando no te hagan caso, pues yo pongo mi Exacto. queja y la paso por registro, pero y lo que tenga que siempre ver hay de que entrada, dialogar, y esto ahí ya está está. ahí. somos personas y hay que dialogar Y eso primero. luego la inspección educativa lo puede ver, y bueno, ya tenemos un primer paso. A raíz de ahí, después ya se puede ir al CNI de Greuge, se puede seguir avanzando. Sí, Porque es muy Prevención, complicado, administrativa. claro, es muy Sí. largo, complicado, pero es que Si se no empieza. m'emprenim, no arribarem mai. Claro. Hay que empezar, y sobre todo eso, hemos encontrado pues situaciones en las que no los padres no están desconformes porque a mí no me ha llegado ninguna queja. Claro. Claro, es decir, oye, tienes que cambiar este libro de texto porque esto es una barbaridad. Ya, pues a mí nadie me ha dicho, ¿se ha quejado? No lo diga casi nadie. Claro. Ahora es cuando está la gente empezando. Porque tienen... Pero es que ahora ya, Hay muchos de... estos han llevado ya la cabeza. O Sí. sea, ahora ya van a pecho descubierto. Mucha Ahí gente- va, Aparte, Marfa Sí. ahora impone editoriales. Y que... Las suyas, o sea, Claro. las más mecenas Es del que així, i pancatalanismo. aquest editorial, Bromera, econòmicament, pues, també per baix mar subvencionaran activitats Ui, tienes i un això, montón de clar, ja t'he dit que nosaltres funcionem en cotes de les butxaques nostres, i estos manejen diners d'empreses i manejen diners de les institucions i això està clar que estem lluitant contra un lleó o contra un dragó d'estos que tira fort, i nosaltres som David, estem allí en la, com se dice, la onda illa y una piedra para pegarle y le han de pegar en el punto. O sea que, ver, pero bueno, y es muy ya veremos qué estamos pasa. en ello, ¿eh? Sí, Estamos en ello. Sí, y además yo quiero animar a los padres, eso, a que se quejen, que no tengan miedo a las represalias. Bueno, a ver, algún café Era- puede haber, pero si a un colegio le llegan quejas de 100 padres, no van a tomar represalias contra todos los hijos de esos padres. Es que si ya de esa, Oye, visto de esa no, manera... ya tu hijo del colegio. Y además, yo La me he educación quejado de en el tu colegio de hijo, mi hijo y a mis hijos los han seguido tratando bien, igual. y nunca ha habido ningún tipo de represalia contra mis En el hijos. colegio de mis hijos me entienden también. Claro, o sea, que no hay Es que nuestro tener... derecho. Puede haber algún director café, pues mira, a lo mejor lo hay, pero No, oye, pues ignorantes, que vengan si les... ignorantes, Pero es que que, no tienen- pero es que si el colegio toma represalias contra ese niño, bueno, pues que vengan y nos lo digan. Claro. Muy bien. Que vengan Para defendernos. que vengan y nos lo digan. Esta pregunta l'has feta i l'has contestat tu. I l'última l'acabes de dir, que vinguen i que mos ho diguen. Ficava, en cas de represàlies, què poden fer els pares? Claro, perquè uno té que tindre algun puesto on poder-se demanar ajuda, no? Per no sentir-se en solitari. Claro. Ells que mos ho diguen. Perquè nosaltres també, les associacions culturals, estem obligades a respaldar tot això. Perquè jo no puc estar treballant en això, estic en altres coses, però ja que tu estàs fent-ho, tu me necessites dir, che Paco, Defenem València podríeu ajudar-nos, mos està pagant tot. I si fa falta, fem una sentada a la porta i li fem una pancarta gran i estos són tots catalupos infectats, estos n'hi ha que tirar clamoxil, 1000 mil·ligramos per desinfectar, perquè la bactèria és dura.
¿Me expliques? Y claro, tenía que crear ruido. Estos no pueden estar en la Reina de Valencia consistigueren en esa casa y se fichen en vosotros. No, Que está lo que acabado. nosotros hemos hecho muchas veces es contraprogramaciones. O sea, si un libro está así, tergiversado, nos hemos elaborado una currada, contraprogramaciones. A ver, el profesor te dice, ay, es que yo no tengo herramientas porque la editorial tal, no sé qué. A ver, hemos sacado esto, con esta bibliografía, cuya datación, cuya fecha es anterior, o sea, a todas estas catalanas, te hemos elaborado toda esta programación. Puedes dar esta en vez de esta, mira, compara, a ver. Claro, Entonces, el profesor puede dar lo que quiera, claro. no tiene ni que acogerse a ningún libro. Yeah. Eso es una currada también, y también lo hacemos. Muy bien, muy bien. No, tot lo que y feu, Lo que se acoja a tot lo lo que feu sempre serà poc. se tiene que acoger al currículo que però per poc que siga és molt. pero de material No per res no pot ser. I entonces lo que hem de fer és fer arribar a la gent tot lo que no estem fent perquè ells no se tiene motiven. herramientas mucha gente. Mucha gente tiene la necesidad de quejarse y de sublevarse a lo que está pasando, pero muchas veces no tienen las herramientas. La documentación pues que nosotros tenemos con la Real Academia de Cultura Valenciana para contradecir lo que está diciendo el profesor en las aulas. En la página web hay, por ejemplo, eso, los escritos para links, enlaces. Sí, para descargarte un impreso tipo para poner una queja de algo que has detectado en el libro de texto, algo que ha dicho el profesor en clase. Ya lo tienen los padres hecho, solo tienen que poner sus datos, lo que han visto y ya está. No tienen que redactar, pensar, porque es muy pesado decir, ¿y ahora cómo escribo yo una queja al colegio? ¿Cómo la hago? Parece que no, pero como que ya está, nos da igual. Pues ya lo tienes hecho, no tienes más que poner ahí los datos de lo que has visto. O si quieres documentación, y ya está. Si quieres información, te derivamos a la Real Academia. Exacto. A Josep Cheres, ven, que también tienen claro, cualquier cosa que tengan duda de esto. ¿esto es verdad? Pues que nos lo pregunten, que los redirigimos a todo el conocimiento. Tot això és molt important, perquè vosaltres esteu treballant, però lo important és que el que se faci arriba a la gent, que la gent sàpia. Però si la gent no sap... Fa falta... Claro, ja interès. Pues per això estem fent aquestes coses, nosaltres. I ara pues ho tirarem en les redes perquè les redes sàpien que sí que n'hi ha. Que sàpien que sí que n'hi ha unes persones que de una manera... Yo no lo digo por pedir dinero, que también no tenemos, sino porque en comparativa con toda esta mafia panca, ellos han tenido siempre pues a la burguesía respaldándoles a toda la... Entonces, con lo cual ellos van en avance, ellos han comprado voluntades a mansalva, ya no nacionales, sino internacionales, y embajadas, universidades, bueno... Y después España nos roba. Claro. Y el 3% no nos roba. Ah, amigo, ahí se nos roba el 3%. Madre de Dios santa. Y después a vosotros, ¿qué? En el trasvase del Ebro, en el 80% de consenso que estaba en toda España. Y damunt se l'anava a regalar pràcticament Europa, perquè se feia càrrec de tota la financiació. I estàvem demanant-los un poquet de lo que tiren, de lo que els sobra, que si no ne tenen no mos en tenien que donar. I al mes el pagàvem. O sigui, el metro cúbic d'àvia el pagàvem. I ni així. Les paraules del senyor Maragall encara les tinc ahí. Ni una gota d'àvia pels valencians. I després uno no pot dir en un micro, això fos una frase desafortunada. No, home, ¿Tenía Alzheimer ahí o no? ¿Tú no te recuerdas? ¿Ahí tenía Alzheimer o no? Encara no. No vull dir pecats perquè si no no tornem de canviar. Bueno. I no li digo exacto. Però jo no li ho perdone. No, ni li ho perdone ni li ho olvide. Ella no se l'aigua, és tot en general. Claro. No, però està nombrat, és que l'àvia és molt grossa, Aquí paguen també lo d'allà, No, però te ho estic dient. Aquí, claro. en la comunitat valenciana estem pagant que n'hi ha dèficit en esta comunitat, n'hi ha dèficit, que no hi ha diners, i paguem tots els pancatalans, els grupúsculos, claro, això és ara perquè necessitem d'una forma o altra, i això té que donar-se compte, tots els partiders polítics que som aquí, i totes les... Necessitem unir-se, necessitem, com siga, sí o sí, aguantar-se, encara que no se traguem, perquè per poc i per mal que se traguem,
que digan, yo a tu no te vull, tu a mi no me vull, però tu vas a defendre València, i com vas a defendre València, que aquello me queda ahí, aguante, trague, i la defensa. Però que jo li la regale a un catalufo, això sí que no. L'altre dia Galindo parlava del caïnismo valenciano, té raó, no? Però és que tenim que defendre o que mos ensenyen a voldre's mos entre nosaltres i a voldre la nostra terra i a sentir-la i a viure-la, i la gent no ho viu, així només que viuen que les falles. Les falles no és anar a fer-se una cervesa allí i fer-se una paelleta i tirar els petardos i els tros de mineta, no. Les falles és concòrdia, les falles és una expressió cultural que identifica el poble valencià. Això no ho fa ningú. Nosaltres tenim una muntonada d'escultors, que això són escultures, Això són paraules d'un escultor italià, digues, jo quan vaig fer de la història i vaig veure al dia sí que tot estava ple d'escultures, dic, això que és? Se va quedar assombrat, no són paraules meues. I tia, i que les falles és una altra cosa que si algun dia puc també m'agradaria tocar el tema perquè sí, perquè és important. De totes formes, el que esteu fent és algo meravellós el futur del poble valencià. Sí, senyor. Sí, y se van a treballar nosaltres. Y tenemos que protegerlos porque estamos muy mal. A veure esta pregunteta. ¿Cuántas denuncias porteu tramitades? Lo que decía yo, no denuncies, sinó queixes. O queixes. Que nosaltres el que fem és ajudar els pares a que vagin en peus de... És que així també, en esta pregunta, el que intenta és que si hi ha persones que volen adherir-se, volen afegir-se a la causa, que vos estan dient, Noelia, jo què puc ajudar-vos? O tu, Blanca, jo... Abogat. Pues també n'hi haurà. N'hi ha aixina, d'abogats que han de la universitat que no treballen i que d'una forma totalment altruista defendrien a la seva terra i ficarien en pràctica tot el que han estudiat. I això, home, antigament estaven... Abogats, pues así. Claro, els obrers s'adeprenien aixina, Els obrers s'adeprenien aixina. Quan estaven almoçant, mentre l'oficial estava almoçant, el peó o l'aprenenter agarrava la tabó, ficava pasta i anava ficant el tabill i anava a fer-lo perquè després arribava l'oficial i el veia i diu, com el veu vostè? Pues vés-te, o així no veus que te'n vas, no te llisques, que si no t'hi d'acord, tens que anar col·locant-li, neteja-li les boles, treballa, pues de la mateixa forma que defenia l'obrer, pues ell sí que acaba d'abogat, el que necessita és treballar. Així va defendre una causa d'una forma altruista, però cada un té la seva terra, això té que ser un orgull per ell. Té que ser, deu de ser un orgull per ell. Jo, el que faig, el poquet que faig, ho faig amb molt d'orgull. I nosaltres. Així és que, això, a mi no volia venir. Pues nada, dit queda per a que la gent faci un poquetet d'examen de consciència a veure si diuen, anem a veure això. Bueno, anem a veure. Se diu que hi ha professors que tenen por de rebel·lar-se perquè després puguen haver represàlies contra ells. I no me cap un menor dubte que n'hi ha, perquè jo també s'ha parlat. Però vosaltres que esteu en el ajo, què podíeu explicar? Yo ahí todavía no sé contestar. Yo he agradecido a profesores que hagan comentarios a favor de lo que está sucediendo aquí, ya no me voy a meter en qué, pero sí de, pues eso, de esa usurpación en general, pues eso, de la idiosincrasia, que eso es un compendio de cultura, historia, lengua, tal, no sé qué, y que lo digan en las aulas. Eso sí que yo he agradecido en profesores. Yo tengo uno que... También sé que muchos están coartados, claro. Claro, yo creo que están coartados, pues eso, no puede. Pero yo me salí del sector educativo, yo no comulgaba con ese circo ya. Yo he estado 7 años en el sector en Barcelona, no en inglés, pero bueno. Y al estar aquí, yo no podía comulgar con ese circo, que si ya la mafia de la Junta Codificadora con Coneixements de Valencia, ¿qué tal? Es que... Oye, pues si tienes una alternativa, salte de la docencia y búscate la vida en otro sitio.
No. Queda un poquito... No, claro. Noelia, ni hay que ser realista. insistente, Si pero la vale. ni una hipoteca del piso y estás comprando el coche... Oye, yo lo he pasado mal, ¿eh? Claro, Yo però no n'hi ha qui soy- són més i altres són menys. Això també és una miqueta... Que yo he comido pan y cebolla y sigo comiendo y tengo unas prioridades, que mi prioridad en la vida es la educación de mis hijos. Muy bien, Y yo me quito para que ellos tengan una buena educación. muy bien. Y sobre todo fehaciente pues eso, con sus raíces valencianistas y españolas. Muy bien. Bueno, Bueno. jo ara, per l'entrevista, jo per mi ja la doné casi per Yo acabar. quiero hacer Casi un només. inciso, pero cuando... No, es lo que iba a deciros ahora. Sí. Daros, digamos, la oportunidad de que cada una de vosotras manifestéis algo que creáis que se deba decir y que se deba enterar la gente que está mirando. Sí, y ella que es la escuchando. presidenta que acabe de colofón. Muy bien. Y yo lo que quería decir era un inciso que muchos padres este año, como hemos elaborado el nuevo documento de exención, o sea, de un poco pues de no contaminación en las no lingüísticas del catalán para tal, que no es nuestra labor realmente, Sí. pero como lo hemos hablado muchas veces del contexto actual, lo que impone es catalán y no castellano, lo que queremos es que nuestros hijos se contaminen cuanto menos posible de esa lengua ajena a nosotros, ¿no? Entonces, muchos padres se han interesado por esta documentación. Y entonces, al principio lo que nos decían es que, a ver, que les daba miedo que luego en selectivo, PAU o EBAU, porque esto va variando de nombre cada año, ¿no? El selectivo, la PAU o el EBAU, ahora se llama, a ver si sus hijos iban a dar, o sea, si se eximían de darlo en catalán ahora, si luego les iba a afectar a la hora de examinarse de selectivo, ¿no? Entonces, nos ha llevado tiempo, porque nosotros teníamos claro que, porque de hecho teníamos la documentación de la Comunidad Catalana, que ellos se tienen que regir a la ley madre, que es la Constitución y el Estatuto, con lo cual eso no lo pueden sobrepasar. Tú llevas al selectivo y a ti te tienen que dar la opción de contestar en castellano y en la lengua oficial, ¿no? Menos en la asignatura de lengua, ¿no? Que allí es catalán y aquí también, la verdad es que también. Aquí también. Allí se llama lengua catalana y aquí es lengua, ¿no? lengua. Bueno, es un Lo popurrí, teníamos pero da claro, igual. teníamos la de aquí, Catalú fue, no pero tiene la una de- categoría claro, valenciana. pero la de aquí no la teníamos porque siempre estaba en la elaboración, bueno, nos daban largas, evasivas continuas, ¿no? Cuando exigíamos a Educación que nos dijesen, oye, a ver, ¿qué va a pasar aquí? ¿Nos van a exigir estas asignaturas en catalán y estas en castellano? ¿No? Y ya nos han contestado y entonces eso es lo que ha acabado de convencer a muchos padres. En selectivo, tu hijo puede contestar solo la asignatura de valenciano en catalán, todas las otras en castellano. Muy bien, pues nada. Con lo cual, dicho queda. claro, eso Dicho yo queda. quería Para hacer que lo el sepas. Muy remate. bien, ¿no? Hasta muy bien. Va, a ver. No, Blanca. yo nada, que sea, pues animar a los padres a que revisen lo que están estudiando sus hijos, que no se queden de brazos cruzados, sobre todo llamar también a los valencianoparlantes, que tienen ahí un papel muy importante, que me llama la atención ver cómo gente que su lengua materna es el valenciano, que la viene de sus padres, de sus abuelos, empieza a escribir en catalán. Y me llama la atención también, como me pasó el otro día, por ejemplo, en la calle, que eso no sé si os lo he contado, estaba por el río y un jardinero estaba hablando valenciano. Y yo le dije, qué bonito ir a hablar valenciano, porque además es que en Valencia capital es muy difícil, ¿no? Y le dije, qué bonito oírle hablar valenciano. Y me pidió perdón. Y me dijo, ay, lo siento, porque sé que no lo hablo bien. Y lo hablaba perfectamente. Pero eso nos han impuesto los Pero, bancas. claro, ¿y Claro. por qué me decía eso? Dice, yo sé que no lo hablo bien porque yo hablo mi valenciano de Silla, porque yo soy de Silla. Como que es menor. Claro, ¿sabes? porque sus hijos o sus nietos ya están estudiando esto que les dan aquí, esto que les dan en estos libros. Y entonces ellos se creen que el valenciano, sí, que el valenciano que ellos hablan no está bien. Académico, no es el académico, no es el Entonces, gramaticalmente claro, correcto. Entonces No. a nuestros hijos les están enseñando lo que no es valenciano y bueno, hay que despertar de eso, Pero porque a ti y a mí están también. creciendo los... A ti y a mí también. Claro. O sea, esto está sucediendo desde el 83. Están acomplejados de que
a mi marido ya le decía, mi marido es de Algemesí, y es valenciano parlante, y a mi marido ya le decía a su profesor cuando empezaron con el valenciano, que fue por nuestra generación, ya le decía, porque suspendía valenciano, porque ya no era valenciano, le decía, vostè es la vergonya del Algemesí, porque suspendía valenciano, y mi marido decía, pero ¿cómo puede ser si yo hablo valenciano, no? Y desde ahí, o sea, ya para siempre están diciendo, aquí en los libros de texto no se hace más que oír de que si es vulgar, que si el valenciano es como la lengua vulgar, que no, la de los incultos, esto lo ponen en estos libros de texto. Pero vosotros lo han enmalzado. Lo pone ahí. Lo que yo y luego que se fijen, que estamos dando en los libros de texto, aparte de que se impliquen en la educación. Sí, los padres es increíble cómo están hablando continuamente de la lengua catalana y jamás nombran lengua valenciana. Esto ya lo he dicho más veces, pero es que es tan importante. Muy bien. Y lo repiten continuamente. Para que a los niños les quede bien claro, porque luego dicen la lengua catalana y luego dicen la nuestra lengua. Entonces los niños ya hacen... Ahora diré yo ya al final. Pues. Hacen la conexión, ¿no? Los mapitas. Y ya está. Los mapas. Confederación Catalana Aragonesa. Estudian autores catalanes. O sea, barbaridad, entre el 60 y el 80% de los autores que estudian son catalanes. La historia está tergiversada. Se habla de la corona catalana con esa. Es que ya lo he dicho muchas veces, pero es que lo tengo que decir sin parar. Lo tengo que decir sin parar, porque es de vergüenza. Luego parece que jamás ha existido una gramática valenciana, ni un vocabulario, ni unos diccionarios valencianos, hasta que no llegó Sanchis Warner y su amigo Fuster, hasta que no llega... Y esto igual que Fuster. Eso es lo que se enseña aquí. O sea, al París, Puyana, no se le nombra a todos los otros que escribieron anteriormente diccionarios que hablaron de gramática valenciana, no se nombra ninguna, se oculta, y lo digo mirando a la cámara, se oculta información con toda, o sea, pero con toda la conciencia, o sea, se hace adrede. Sí, se oculta información importantísima de la historia valenciana para que los niños salgan pensando que eso no existió y que lo que existe a partir de ahora es una lengua común que con la lengua madre catalana y con la historia que ellos han querido inventar. Y eso es lo que están haciendo. Modus operandi del nazismo, tal cual. Muy bien, Blanca. Muy bien, molt bé. Jo vaig a dir-vos una cosa. La lluita d'aquestes dos companyeres nostres està sent impressionant. El motiu és, ja esteu dient, l'educació dels nostres fills i dels nostres nets. És importantíssim. I necessiten ajuda. Si vosaltres esteu, com bé dia antes Noelia, abogats, i abogats xiques també, per descomptar, les xiques i els xics, el que siga jove, que tingueu ganes de fer alguna cosa per la vostra terra, que és la vostra terra, que si no la cuideu vosaltres, no la va cuidar ningú. València serà el que nosaltres vulguem que siga. I si nosaltres se mos umplem els cataplins i diguem, o els collons, què collons? Això se n'anirà cap amunt. Ara, si s'agitem a dormir i deixem que l'altre agranem a casa, ma casa estarà plena de porqueria. Amics, un abraç molt blau que diu el meu amic Joan Benet i espero molt prontes fer una altra entrevista bona per a tots nosaltres. Adeu.